Buenas, introducción. En esta ocasión estaré realizando una asignación bajo el tema Corrientes filosóficas y filosofía contemporánea. Soy estudiante de la UNED de la carrera de Derecho. Mi nombre es Geraldina Báez, mi matrícula 2023 3100148. Mi profesor Wilfredo Rosario. Corrientes filosóficas. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. René Descartes. A lo largo de la historia del pensamiento humano, tanto en Oriente como en Occidente, se ha construido un camino que ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y confrontarse con ella. Este camino se ha desarrollado desde el horizonte de la autoconciencia personal. El ser humano, cuanto más conoce la realidad y el mundo, más se conoce a sí mismo en su unicidad, y le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Este es el objeto que se desea conseguir con la elaboración de esta síntesis filosófica: suscitar y despertar en los lectores el conocimiento del mundo, de la realidad y de sí mismo, partiendo desde el origen de las primeras corrientes como el idealismo, realismo, materialismo, positivismo, entre otras. Además, un pequeño repaso a la filosofía contemporánea y su percepción desde Latinoamérica. La filosofía no está para transformar el mundo, como ya dijo Marx, sino para, según el contexto, tratar de interpretarlo. Corrientes filosóficas a través de la historia. Las corrientes filosóficas son las distintas disciplinas que se aplican según la cultura en la que se vive a lo largo de la historia de la filosofía. En ese sentido, se han ido conformando diversas corrientes en todas las ramas de la filosofía. Dichas corrientes se fueron formando en los distintos períodos de nuestra historia y son las siguientes. El idealismo. El idealismo fundamenta la realidad en el espíritu o la conciencia. Rescata la existencia de una realidad supraespacial, supratemporal, suprasensible e incorpórea, poniendo énfasis en dos hechos. El idealismo es la posición filosófica que afirma que el mundo exterior es una idea procedente de la mente del hombre o de un ser sobrenatural. Fue Leibniz quien empleó el término idealista al referirse a Platón y a otros autores para quienes la realidad es la fórmula idea. Estos autores, idealistas o formalistas, sostienen doctrinas diferentes de la que ya propuesta por otros autores, como por ejemplo Epicuro, calificado de materialista. La filosofía idealista de la época moderna se funda igualmente en las ideas, aunque el significado moderno de la idea no siempre es igual al del platonismo, pero no se puede separar de su sentido antiguo. Algunos autores consideran que es un error atribuir a Platón la paternidad del idealismo, ya que aunque en Platón hay una teoría de las ideas, es un idealismo exageradamente realista. El idealismo como doctrina se contrapone al realismo y reduce lo que se puede percibir por medio de los sentidos y que es accesible al mero pensamiento, ya que para esta corriente lo que aún no pueden verse puede ser comprendido. El realismo. Realismo es el nombre que se da a una posición adoptada en la teoría del conocimiento o en la metafísica. En ambos casos, el realismo no se opone al nominalismo, sino al idealismo. El realismo, a su vez, concede un lugar a la duda en la vida intelectual, pero considera la vida universal como la muerte de la inteligencia. Para el realismo, el espíritu humano puede conocer al ser en sí, y la verdad no es otra cosa que la conformidad del juicio con la realidad. El realismo es una de las disciplinas filosóficas que más conservan su esencia en cuanto al planteamiento del conocimiento. Es una de las que menos se ha vulgarizado y continúa perteneciendo al plano intelectual. Para saber ser realista se requiere la necesidad de indagar, cuestionar e investigar el sistema filosófico como tal. Difícilmente se llega a ser realista por accidente. El empirismo. El empirismo es un movimiento filosófico que afirma que la vía para alcanzar el conocimiento es la experiencia. Para el empirismo, la experiencia es lo que determina si algo es válido o no lo es. A través de la percepción sensorial obtenemos el conocimiento y no a través de la razón como propone el racionalismo. El empirismo es un movimiento filosófico cuyas ramificaciones son múltiples. El único rasgo común a todas ellas es no admitir más que un medio de conocimiento, que es la experiencia. Para esta doctrina, el origen de los conocimientos no está en la razón,
sino en la experiencia, ya que todo el contenido del pensamiento primero ha tenido que pasar por los sentidos. Nuestra mente es un papel en blanco y solo al contacto de los sentidos con las cosas empieza a grabar impresiones. No es nada fácil distinguir el empirismo del escepticismo, ya que sus fronteras son comunes. El más exigente de los empiristas modernos, David Hume, se declara escéptico. El materialismo. El materialismo es una doctrina según la cual todo lo que existe no está determinado y se explica por algo superior y previo a lo experimentable y aprendible empíricamente. Dios, espíritu, inteligencia del mundo, ideas, sino que está determinado en su ser solo por algo material y en su comportamiento solo por la casualidad existente. Desde la antigua Grecia con Parménides, en el 540 al 470 a.C., se definen como fundadores del materialismo a los mismos fundadores del atomismo, Leucipo, siglo V a.C., y Demócrito, 460-370 a.C. La materia es entendida como sustancia originaria, único fundamento existencial del mundo. El materialismo rechaza todo dualismo de materia y espíritu y lleva a la negación de Dios. La materia no ha sido creada, es eterna e infinita, su causa. Hay que buscarla en ella misma. La fenomenología es la doctrina filosófica que estudia lo que aparece, es decir, los fenómenos. Fue iniciada por el filósofo Lambert, 1728-1777, al investigar sobre el tema de las apariencias. En la modernidad surge en el siglo XX en Alemania con Husserl. La fenomenología es el estudio de la ciencia del fenómeno, puesto que todo aquello que aparece es fenómeno. La fenomenología es una ciencia de objetos ideales, por tanto, a priori y universal, porque es ciencia de las vivencias. Es una ciencia esencialmente nueva, alejada del pensar natural, por lo que tiene de peculiar y por desarrollarse solo en estos días, se llama a sí misma ciencia del fenómeno. Entre los más destacados representantes de la corriente filosófica de la fenomenología están Edmund Husserl y Max Scheler. La fenomenología está dividida en tres partes principales que corresponden a las tres fases más importantes de la conciencia. La primera de estas fases es la conciencia, la segunda es la autoconciencia y la tercera es la de la razón. Al hablar de consecuencias de la fenomenología para el mundo de hoy, hay que comenzar por situarlas en el plano intelectual y de conceptos lógicos, pero no de contextura social o práctica. El positivismo es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, en el cual la metafísica y la teología son sistemas de conocimiento imperfecto e inadecuado. El término positivismo fue acuñado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo XIX, Auguste Comte, pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico David Hume, al filósofo francés Saint-Simon y al alemán Immanuel Kant. Muchas de las doctrinas de Comte fueron más tarde adaptadas y desarrolladas por los filósofos sociales británicos John Stuart Mill y Herbert Spencer, así como por el filósofo austríaco Ernst Mach. Entre los más destacados representantes de la corriente filosófica positivista están Augusto Comte, Saint-Simon y John Stuart Mill. El racionalismo se designa en la historia de la filosofía con el nombre de racionalismo a un movimiento filosófico que se desarrolla a lo largo del siglo XVII en el continente europeo. Viene de la palabra latina ratio, que significa razón. En general es la concepción que ve en el espíritu, la mente y el entendimiento. El fundamento de toda la relación del individuo con el mundo, considerada esta relación como forma superior del pensar humano. El racionalismo, entonces, es la absolutización de la razón y se da con mucha fuerza en la época moderna, aunque no surgió en este periodo porque desde mucho antes.
se habían dado intentos en torno a la razón frente a los hechos de la experiencia. Esta corriente se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y la explicación de la ciencia en términos lógicos. Al ser humano se le presenta como animal pensante con dignidad y atributos de persona. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi participación sobre este tema.